Muy buenas a todos, al habla Z. Y estamos en el Hablemos de Frisia. Frisia es uno de los mangas más raros que me he leído en la vida. Y no estoy ni siquiera exagerando. Creo que hay pocas cosas que me haya leído que sean más raras que Frisia. Ahora, debería decir y debo admitir que me gustan mucho los mangas raros. Mi manga favorito ahora mismo es Chino Wadachi. Históricamente siempre fue Aku no Hana, que Aku no Hana también es particular en ocasiones, pero ahora mismo es Chino Wadachi, del mismo autor, Shuzo Oshimi. Y honestamente Chino Wadachi, Blood on the Tracks en inglés, sangre en las vías del tren que iba destino a... en castellano, no, no lo sé, estoy bromeando, probablemente sea eso. Más bien tracks, creo que se refiere a pisadas o algo así. La cuestión es que Blood on the Tracks, Chino Wadachi, es un manga tremendísimamente raro también, en donde se pierde un montón la percepción de la realidad. Y últimamente he leído algunos mangas que son relativamente cercanos a ese concepto de pérdida de realidad, no se sabe qué es real, qué es fantasía o ficticio o una alucinación más bien. Y Frisia creo que encaja muy bien en esto, siguiendo un poco esta idea de lo denpa, ¿no? De lo... Nada tiene verdadero sentido y como que la historia son las piezas que tú vas colocando en su sitio poco a poco. Como digo, pocas cosas he leído que sean tan particulares en ese sentido como Frisia. Creo que lo más cercano a lo mejor es el Homunculus de Hideo Yamamoto, creo que se llamaba, o el Ningen Shikaku, que este sí que no me acuerdo de quién era, pero que básicamente eran obras que sí que es verdad que tenían un poco de ese rollo alucinación y demás, pero no se perdía tanto el concepto de lo real. Era como que prácticamente te contaban una historia principal que era real, ¿no? Empírica, tangible. Y luego trataban algunas partes de eso, alucinaciones, no saber qué coño estás viendo, pero se nota que es una alucinación. En Frisia no. Esto es un aspecto que particularmente me gustó muchísimo y que me chocó muchísimo del manga, y creo que encaja muy bien con otro aspecto muy particular que tiene, que es su dirección artística, su arte en general. Quiero empezar hablando del arte de Frisia porque creo que encapsula muy bien todo lo demás, todos los demás elementos que tiene. Y creo que sobre todo el apartado artístico lo que me demuestra es una violencia y una suciedad. Los trazos no son esa cosa perfecta y medida, sino que son un poco más arriesgados. Hay menos pensamiento detrás de ellos que, ojo, no estoy diciendo que el autor no piense cuando dibuja, ni muchísimo menos, sino que el estilo parece eso, un poco más descuidado, más sucio. Esto se nota muchísimo cuando los personajes están en algún tipo de situación de huida o lo que sea, todo se deforma, las sombras son mucho más marcadas, los trazos de los propios personajes lo son también. Y eso yo sé que hay a mucha gente que no le entra. Hay gente que literalmente lee mangas porque los mangas tienen que ser bonitos. Eso me ha pasado muchísimas veces recomendando a Aku no Hana a la gente, que le digo por favor léete a Aku no Hana y me dicen es que ese hombre no sabe dibujar. Te mato. No, pero en serio, a mí me flipa porque verdaderamente puedo pillarles 50 páginas de Aku no Hana que me parece que son preciosas y que están súper bien dibujadas, pero la gente se queda con las 5 primeras, en donde sí, los personajes son cabezones y son feos, ¿vale? Y creo que es algo que, por cierto, Shuzo Oshimi ha ido cambiando y ha ido madurando con el tiempo. Y se nota muchísimo en obras como Happiness o Chino Wadachi, en donde se mantiene un poco ese estilo típico de Shuzo, pero es un poco más estilizado, ¿no? Igualmente no quiero hablar tanto de Aku no Hana, sino como el efecto que tiene ese rollo artístico. Y para mí también es un efecto que puede tener a la hora de entender el propio manga. Cuando las cosas son más sucias, ¿no? Entiendo menos lo que está pasando. Y si me pones acciones rápidas, se entiende menos, ¿no? Lo que está sucediendo. Este es un gran problema que tuve con Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, creo que en el anime seguramente las peleas sean la polla, pero en el manga son intragables, porque son todo rapidísimas y el estilo no da para eso, ¿vale? O sea, no entiendo lo que está sucediendo. Sé que hay un personaje que está saltando por aquí y está haciendo esto y casi como que, bueno, pues vale, ya está, ¿no? También es verdad que yo nunca he sido muy de peleas en general. No es algo que me haga excesiva ilusión en los mangas. No me encanta el shonen por norma general. Creo que lo único por el estilo que me he tragado ha sido Shingeki no Kyojin. Probablemente es el único manga así que me he tragado y he dicho, esto está guapo. De resto es como que todo lo demás...
Y aún así en Shingeki, como ya he dicho varias veces, creo que encaja muy bien, porque las peleas son muy lentas cuando es entre titanes. O sea, siempre que hay un titán en una pelea, que es lo más normal, no hay necesidad de animaciones rápidas y fluidas, sino que toda la pelea gira más en torno al titán, que es más lento, y por lo tanto el propio apartado artístico de Shingeki, que por cierto Shingeki también es feo como su puta madre en los primeros capítulos, creo que encaja muy bien. Volviendo a Frisia, este es uno de los efectos que tiene el propio apartado artístico tan feo, tan sucio y tan característico que tiene, que es que las cosas no son animadas, no están hechas para ser bonitas, pero es precisamente por eso por lo que funciona tan bien, porque Frisia no pretende ser bonito. Y esto ni siquiera es algo que el manga tenga que ocultarle al lector de ninguna manera. Literalmente ya desde el principio, Frisia te recibe con una escena de una violación. No hay tapujos en mostrarlo, no hay ningún tipo de necesidad de decirle al lector, a ver qué te espera. No, te lo vamos a servir en bandeja desde el principio y te lo vamos a servir completamente crudo. Este, como digo, es uno de los aspectos que más me gustan de Frisia, porque a lo largo de toda la obra lo vamos a ver, que es que literalmente no se aguanta. O sea, no aguanta el puñetazo. No te intenta pegar un poco más flojo, te va a pegar tal cual. Y es un golpe seco y un golpe que no va ni con más fuerza de lo necesario para que sea más dramático, ni con menos fuerza de lo necesario para suavizarlo. Va con la fuerza que tiene que ir. El elemento más denpa, ¿no? Más psicológicamente extraño de Frisia aparece con el protagonista, con Kano, Hiroshi Kano. Es un personaje que ya desde la primera página vemos que está completamente roto. Bueno, estoy exagerando con lo de desde la primera página, pero desde las primeras páginas al menos está completamente roto. Literalmente habla con gente que no existe, como una amiga. Tiene una madre que tiene Alzheimer, a su novia se la tira el vecino, escucha voces, se ve que habla solo. Es literalmente un personaje raro y todo el mundo a su alrededor lo ve como raro, pero él sigue su vida casi de una manera rutinaria todos los días. Lo que piensa Kano, básicamente, es, oye, necesito un trabajo, necesito hacer algo porque si no, me voy a morir sin dinero. Y aquí es donde entra la particularidad sucia del mundo, que es un mundo en el que el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ese bello refrán, es legal. La venganza es literalmente legal, así que cuando una persona hace algo y mata a un familiar, a un ser querido tuyo, puedes literalmente contratar un servicio de venganza y contratas a una serie de sicarios que se encargan por ti de matar a la otra persona, a no ser que, según recuerdo, a no ser que decidas hacerlo tú mismo, pero generalmente contratas a alguien para que lo haga por ti. La otra persona es informada y ahí es donde empieza el ciclo de la obra, en donde lo que vamos a ver constantemente, porque Kano va a trabajar como uno de estos sicarios, es literalmente los distintos encargos de matar a la persona en cuestión. Y claro, como estaba diciendo, por norma general se contratan sicarios, porque al final la cuestión de la venganza es que es algo tan peligroso, no solo para, obviamente, el objeto, o sea, el sujeto al que vamos a caer, me refiero al objeto en esa forma de decirlo más sintáctica, que es a quién vamos a atacar, ese es el objeto de la venganza, ¿no? Es obviamente peligroso para ese objeto, como estoy diciendo, tanto como lo es para el sujeto que ejecuta la venganza. Y por eso nunca llevan a cabo la venganza ellos, siempre se contrata a alguien para que lo haga por ellos. La cuestión es que básicamente en estos momentos todo está firmado, hay unas bases legales, esto es literalmente algo gubernamental, es decir, se puede llevar a cabo porque es totalmente legal. Y además se les da un medio de defensa o de autodefensa a aquellos sobre los que hay que vengarse. Se les dan una serie de pistolas que tienen una serie de balas y no pueden utilizar ningún otro arma o lo que sea para defenderse, tienen que utilizar esas con esas balas, punto. Y además pueden contratar una serie de defensores, por así decirlo, de guardaespaldas, más bien, si lo quieren entender de esa manera, que van a ser aquellos que técnicamente deberían defenderlos. Igualmente, se ve a lo largo de la obra que estos siempre están compinchados con los otros, porque al final, ¿por qué arriesgar tu vida para defender a una persona a la que no conoces, cuando por norma general lo que puedes hacer es
apretón de manos con los sicarios que vienen a matarlos y decir, mátalo, a mí qué coño me importa esta persona. Es un poco esa psicopatía, verdaderamente, la que va a caracterizar el resto del manga, porque todos los personajes están en una sociedad que está rota y por lo tanto todos los personajes están rotos per se. No hay ningún tipo de empatía con el otro y casi como que la muerte es una cosa completamente normal pero sucia. Es decir, no hay una muerte a la naturaleza, ¿no? No hay una muerte natural, no. La muerte es eso, sucia, guarra, directa, ¿sabes? Ahora, para hablar de todo esto, obviamente primero tenemos que entender la enfermedad del propio sistema, es decir, el gran problema que tiene no el individuo, sino la sociedad que da lugar a ese individuo. Hay que pensar que esto se sitúa en una Japón totalmente distópica, que está en guerra, básicamente, y la guerra es algo que nunca termina porque verdaderamente, al menos según recuerdo, porque hay determinadas cosas que no apunto mientras estoy leyendo, ¿vale? Y este era uno de los tópicos que menos me interesaba porque era más como algo subyacente a lo que verdaderamente me interesaba, pero aún así, según yo recuerdo, ni al gobierno japonés ni a los otros gobiernos les interesa parar la guerra. Ahora, no les voy a mentir, no me acuerdo exactamente por qué era, pero básicamente tenían unos intereses en seguir perpetuando ese ciclo de guerra. Y lo interesante es que hay determinados grupos dentro de esa propia Japón que están totalmente en contra de la guerra y que están pidiendo por favor que esa guerra pare. Aún así, ya te explica un poco que el gobierno no está enfocado, ¿vale?, en proteger a sus ciudadanos, sino más bien en que no les importa lo que le pase a sus ciudadanos. No están para protegerlos, están... No es que el gobierno esté para proteger a los ciudadanos, es que los ciudadanos están para ir a morir por el gobierno. Es más bien lo que te explica. Y de la misma manera, la venganza es una forma de arreglar los problemas internos dentro de esa Japón distópica, porque como podremos ver a lo largo de la obra, es cierto que la venganza muchas veces se contrata, pero también los gobiernos pueden llevar a cabo ese empujar a que se contraten los servicios de venganza para acabar con ciertas personas que no son deseadas. Entonces, y esto es algo que creo que el manga hace muy bien, es que hay una brújula moral que está constantemente rota. Hay un elemento legal, pero el hecho de que algo sea legal no significa que sea bueno. Y esto parece una gilipollez cuando lo planteo de esta manera, pero ciertamente muchas de mis discusiones parten de precisamente esto. Que las cosas sean legales no implica que sean morales, y que las cosas sean ilegales no implica que sean inmorales. O éticas, no éticas. Voy a utilizar moral porque me parece una palabra más adecuada en este momento. Tampoco podemos subjetivizar absolutamente todo, hay determinadas cosas que creo que deberíamos llegar a un consenso entre todos, una máxima kantiana, por si así lo quieren entender, de que son cosas completamente negativas, ¿no? Por ejemplo, matar a otro debería ser algo completamente negativo. Y aquí es donde siempre hay gente que ya, pero ¿y si esa persona ha matado a alguien, a un ser querido? Y ahí es donde entra verdaderamente el manga en el ciclo de venganza. La cuestión es que, al contrario que nosotros que debatimos sobre estas cosas, la gente dentro de esa Japón distópica que te cuenta Frisia no quiere tener nada que ver. Hay determinados grupos, pero se ven como grupos pequeños que realmente molestan más que otra cosa haciendo ruido. Más bien, la grandísima mayoría de la gente lo único que hace es seguir con su vida, ignorar los problemas que hay fuera, engancharse a programas de televisión, que por cierto, en este aspecto también los programas de televisión en Frisia son magníficos, porque lo que hacen principalmente es mezclar esa suciedad, como estoy diciendo, y esa violencia directa y sin tapujos con la típica mierda capitalista, ¿no? Tan consumista, tan de fácil consumo. En compra esta marca, come en este restaurante, turú, ¿sabes? Todo este rollo de los anuncios, de los jingles, es que no me sale la palabra en español, pero eso, ¿no? Las melodías, la repetición en esos propios anuncios. La televisión en Frisia es literalmente algo que se repite a lo largo de la obra por el efecto doble que tiene en el individuo, porque por una parte es su medio para conocer lo que hay fuera, pero también es su medio para olvidarse de lo que hay fuera. Y es algo a lo que está completamente pegado, constantemente. Y el problema es que al final el individuo está roto e indefenso ante esta sociedad, porque a nadie le importa. Por ejemplo, un caso de alguien que es un ejecutor, ¿no? Alguien que es uno de estos sicarios y dice, pero esto está mal. Y en ese caso, alguien, un superior, le va a decir, muy bien, dimite.
vamos a contratar a otra persona en menos de 24 horas. Tú eres completamente reemplazable. Da igual si tú no quieres hacer el mal, porque tenemos otra grandísima cantidad de gente que es completamente individualista y que no quiere pensar, no puede siquiera pensar en que esto está mal. No quiere hacer ese esfuerzo. Así que simplemente tomará el trabajo y seguirá con sus vidas. Me parece que es una crítica magnífica a la forma en la que trabajamos en cosas que perjudican la vida de otros, pero no nos importa. Porque al final sabemos o tenemos esa percepción de que si no lo hago yo lo va a hacer otro igualmente, así que prefiero hacerlo yo, ganar el dinero, irme a casa y vivir contento, ¿no? Y al final es una crítica, yo creo, a ese pensamiento tan excesivamente individualista de que al final no vas a cambiar nada por tus acciones, pero de nuevo denota tu falta de moral, tu falta de enfrentarte a aquello que consideras que está mal. ¿Y qué es lo que está tan mal? La violencia. Y se explora muchísimo esa naturaleza de la violencia a lo largo del manga. Como ya decíamos, en Frisia no se mata por un elemento judicial. A nadie verdaderamente que mate le importa si es algo que está bien o si es algo que está mal. No le importa si es legal o si es ilegal. Y conforme vamos pasando a lo largo del manga vamos viendo que aquellas personas que de hecho son más morales, más justas y más éticas, terminan por saltarse completamente todas las normas porque a nadie le importa. Entonces, si no les importa y a nadie verdaderamente le importa el matar o no de una manera legal o no, ¿por qué se hace? Ahí es donde yo creo que, sobre todo a partir del personaje principal, de Kano, se explora más bien ese impulso de matar porque es algo que te hace sentir vivo. Y creo que es algo que se explora sobre todo con su superior, que es esta chica que aparece violada al principio, que es Higuchi, si mal no recuerdo, y el otro pavo, del que no me acuerdo el nombre, pero que es su superior luego como sicario y que luego termina huyendo porque es que lo van a matar y no sé qué historia, ¿vale? Estas dos personas son personas que son totalmente violentas, pero por un deseo propio. En el caso de nuevo, creo que es Higuchi, pero me puedo estar confundiendo de nombre, pero la chica esta es por una cuestión de que lo que quiere es ver a gente sufrir, pero no por ella, no por sus manos, sino por una cosa externa. Ver cómo huyen, cómo intentan salir de esa situación tan terrible y ver cómo están acorralados y cómo intentan huir es lo que a ella le hace sentirse viva. De resto, todo le parece monótono, aburrido, cansino. Y en contraposición a este personaje que literalmente se siente vivo, es como el león que caza a las cebras, está el otro personaje que es nuevo y que intenta hacer todo de la manera totalmente legal, incluso pasar el examen. Toma varias veces el propio examen y suspende varias veces porque lo intenta hacer correctamente. Ese es el punto, cuando todo el examen está literalmente trucado. Pero llega ahí, llega a ser un sicario y al final la trama entera de ese personaje pasa por romper la ilusión de que las cosas no son legales, las cosas no son limpias y que el sistema entero está colaborando para que todo sea lo más sucio posible. Sin embargo, este personaje es la voz de la razón en un par de momentos, como por ejemplo el ciclo de destrucción que se va dejando detrás, ¿no? Es decir, dejas a un niño huérfano, matas a gente que no es el objetivo y no hay una forma mejor de hacer las cosas. No se puede hacer de una manera en la que sea más justa, más legal y mejor moralmente. Sin embargo, lo que este personaje no termina de entender, al menos en estos primeros puntos, es que al final, aunque sea una cosa legal o no, aunque lo veas justo o no, siempre vas a hacer daño a alguien. Es algo que veíamos, de hecho, y esto es algo de lo que hablo en la crítica de Nine Souls, que saldrá dentro de 2 o 3 meses, pero bueno, es lo que hay. Hablo de cómo la venganza es un ciclo sin fin y me baso en el Electra de Sófocles, si mal no recuerdo, que es una obra en la que se trata eso, el dolor de la propia Electra por haber perdido a su padre y cómo la madre mató al padre con el amado y ahora está casado con el amado y Electra quiere matar al amado y matar a la madre y al final entramos en un ciclo en el que sí, Electra puede llevar a cabo esa venganza, pero luego ella es quien ha matado a una persona que es querida para otro y luego alguien se vengará matando a Electra o matando a quien realiza ese asesinato y se perpetúa el ciclo de la violencia. Y eso es algo de lo que de nuevo el personaje este al que me refiero, que de nuevo no me acuerdo el nombre, perdón. Estoy intentando anotar las cosas mejor ahora que me estoy leyendo Kokono Hito, The Climber.
Lo estoy intentando, ¿vale? Para anotar todas las cositas mejor, pero siempre me olvido de los nombres porque al final si me leo un manga durante, vamos a decir, 10 días, son 10 días que leo el nombre del personaje y ya está. O sea, terminan esos 10 días y a los 7 ya me he olvidado completamente. Me leí Freesia hace ya 2-3 semanas. Por lo menos, o un mes incluso. Pero bueno, saliendo de esto, es lo que digo, lleva una paradoja, porque sí, intentas matar a alguien que ha matado, pero ahora tú también has matado, entonces alguien se va a vengar de que hayas matado tú, entonces no debes ser tú también eliminado porque tú también eres un asesino. No, pero es que lo he hecho de manera justa. Mentira, ninguno de los sicarios lo está haciendo de manera justa. Y aunque fuese justo, aunque fuese legal, ¿no deberíamos cuestionar el acto por lo que es quitarle la vida a una persona? ¿No deberíamos dejar de lado lo que el gobierno piensa o lo que nuestra cultura piensa y más bien pensar en el propio acto y si nos parece, de nuevo, moralmente justificable o no? Porque es que al final, tanto en la guerra como en la venganza, no hay nadie que gane. Y creo que de nuevo, esta es una de las cosas en las que el manga mejor se ejecuta, que es que esa violencia seca y que no tiene ningún tipo de dramatismo, no hay ningún tipo de plano observando el cadáver mientras suelta sus últimas palabras. La muerte es literalmente tan simple como disparar y que la otra persona muera y ya está. Se corta, no puedes hablar de esa persona, no hay un drama absoluto, literalmente la persona ha muerto. Punto. Así es como trata Freesia la violencia, es una cosa completamente seca, casi apática, y lo hace súper bien desde el propio principio en donde te muestran la violación. De nuevo, es violencia y es completamente apática. No puedes sentir ni la tragedia ni el terror, que obviamente puedes proyectarla, pero el manga no te intenta proyectar tal cosa a ti. Lo que te intenta simplemente es contar una situación. Y eres tú quien lo carga de las emociones. Y al final, como estoy diciendo, ni en la guerra, ni en la venganza, ni en absolutamente nada de esto hay alguien que gane, porque en esencia lo que estás haciendo es matar a otra persona y lo que hacemos es herirnos los unos a los otros en lugar de intentar sanar y dejar de mirar tanto al mundo externo y mirar un poco más al mundo interno, intentar evolucionar con lo que sabemos de nosotros mismos y curar el trauma, curar los problemas, que es algo que afecta a literalmente todos los personajes o prácticamente todos los personajes de la obra. Como decía, absolutamente nadie te habla del trauma que presenta sobre todo el protagonista, Kano, y es algo que tienes que ir viendo poco a poco en las distintas situaciones en donde ese trauma aflora, en donde ese trauma se puede ver. De esta manera lo que ves simplemente son las consecuencias y tú tienes que ir formando aquello que es real y aquello que no es real y aquello que tiene que ver con el trauma y aquello que no, pese a no saber cuál es el trauma. Es de hecho una cosa que ocurre bastante a menudo, que es que sobre todo en momentos de desarrollo, cuando la gente es un poco más pequeña, es muy joven, quiero decir niños, adolescentes, ¿no? Y adultos jóvenes también, sobre todo antes de los 21, 22 años, es relativamente común que esa persona olvide el momento traumático o aquello que le ha dejado la cicatriz. Sin embargo, se nota la cicatriz, no sabe cuándo se hizo la herida, no sabe exactamente qué es lo que pasó, pero nota la cicatriz y se va a notar en circunstancias que repitan aquello que le ocurrió. De esta manera, estoy entrando en un punto un poco turbio, pero vamos a decir, un adolescente que ha pasado por una relación de maltrato, por no ir a cosas tremendamente turbias y jodidas, que no quiero hablar tanto de ello porque es un poco chungo, porque si alguien ve esto pasando por ello, no quiero tampoco que sea tratado como ay, pobrecito, porque odio eso cuando me lo hacen a mí. Creo que no ayuda para absolutamente nada, pero tampoco es una cuestión de revivir y de aflorar en los pensamientos de la gente sus propios traumas. Entonces intento ser un poco cuidadoso simplemente por eso. Pero, de nuevo, las situaciones son las que son. Y, por ejemplo, en ese caso, un adolescente o un adolescente que haya pasado por una relación de maltrato, por ejemplo, a lo mejor olvida las cosas que le hicieron en esa relación de maltrato, pero más adelante en determinadas circunstancias va a tener una reacción de miedo ante determinados estímulos que son completamente normales en cualquier otra relación. Por poner un ejemplo muy estúpido, ¿vale? Para no entrar en cosas muy específicas. Cada vez que comía espaguetis con mi pareja, me pegaba un bofetón, ¿vale? Comer espaguetis es una cosa completamente normal. Te pasas 10 años en esa relación, sales y olvidas completamente eso, ¿vale? Porque tu cerebro
por instinto de supervivencia, omite completamente esas situaciones. Y lo que haces es que más adelante lo que te ocurre es que básicamente cada vez que comas espaguetis con tu nueva pareja en una relación completamente sana y normal, vas a tener miedo y no vas a querer comer espaguetis, pero no vas a saber por qué. Y el intentar llegar a saber por qué puede ser muy complicado. De nuevo, estoy exagerando una situación, ¿vale? No quiero que se trate de manera cómica porque no es mi intención. Es simplemente que necesito poner un ejemplo de circunstancias en donde a veces sucede así. No digo que todo el mundo olvide lo que sucede con sus traumas y demás, pero en fin. Kano, en cierto modo, mientras lo estaba leyendo, me recordaba al protagonista de El extranjero de Albert Camus, que es una obra que leí hace no mucho, hace, vamos a decir, año y medio. Y me gustó muchísimo porque el protagonista narraba todo de una manera tremendamente objetiva, por así decirlo. Lo cual creo que tiene cierto sentido porque Albert Camus es muy conocido por su teoría del absurdismo. Yo no he leído mucho a Camus más allá de L'Étranger, que es es que me gusta mucho decirlo en francés, creo que suena muy bien el título, L'Étranger. Que mi pronunciación del francés es horrorosa, pero llevo 13 años sin estudiarlo, así que... En fin, pero The Stranger, ¿no? El extranjero, es esta obra, es la única creo que he leído. Creo que intenté leer otra de Camus, pero no me acuerdo, creo que iba de una ciudad o algo por el estilo, pero ahora mismo no me pregunten cuál. Intenté leérmela poco después y me rendí muy temprano, pero no por nada, no porque me costase ni nada, sino porque dije no me apetece y ya está, y lo dejé. La teoría absurdista es básicamente la idea de que la vida es un absurdo, es un sinsentido, es decir, nada necesariamente tiene un sentido, o no hay un objetivo vital, no hay... La vida es lo que es y está para vivirla y punto. En esencia es la lucha que tiene el individuo racional por intentar racionalizar una existencia que no lo es. A lo que me refiero es que somos nosotros los que intentamos darle un sentido a la vida, pero la vida y todo lo que nos rodea no tiene necesariamente un sentido. No es inherente al mundo y a la existencia externa, es simplemente inherente a nuestra propia existencia interna, bueno, propia existencia interna, nuestra existencia interna, ¿no? Lo cual es sorprendentemente parecido a lo que intenta tratar Frisia en determinado punto, ya que al final Kano vive en una sociedad que no tiene ningún tipo de sentido y para él literalmente no hay algo a lo que buscarle sentido, le da igual, la gente intenta buscarle el sentido, pero él no, él simplemente ve el mundo, punto. No intenta, por ejemplo, una cuestión muy específica, ¿no? Kano tiene el trabajo de sicario y la gente cuestiona cómo puede hacerlo, cómo puede simplemente coger una pistola, ir, matar, no sentirse mal. Y él todo lo que responde es que es trabajo, ya está. Pero no porque diga, bueno, sí, a lo mejor es un poco raro, pero es que es trabajo, entonces casi como que dejo de pensarlo. No, Kano no llega a pensar en ello, no intenta darle ningún tipo de proyección del sentido. Para él es trabajo, punto. No hay nada que racionalizar, él simplemente hace lo que le ordenan y ya está. Lo que quiero decir es que ni siquiera se le pasa por la cabeza el debate, no entiende el debate, porque hace las cosas porque es trabajo, punto. Y es precisamente esto lo que normaliza el terror. Sin embargo, Kano lo hace de una manera en la que, como digo, es totalmente fría. No hay ningún tipo de racionalización de aquello que está haciendo, mientras que otra gente sí que lo hace de esa manera, intenta racionalizar aquello en lo que trabajan o aquello que hacen, intentan darle un sentido a la vida, intentan darle un sentido a todo lo que no tiene sentido a su alrededor. Aún así, creo que Kano sí que presenta un tipo de racionalización, ¿vale? Que no es tanto darle un sentido al mundo, tanto como darle un sentido a sí mismo a partir de algo externo. Hace, creo que, todo lo contrario. En lugar de tomar el mundo como objeto y partir de su cabeza e intentar proyectar lo que está en su cabeza al mundo, ¿vale? Para darle un sentido al mundo, lo que hace creo que es todo lo contrario. Intenta encontrar en el mundo algo en lo que proyectar su propio terror, por así decirlo, su propio trauma. Lo que quiero decir es que no se trata tanto de intentar encontrarle un sentido al mundo a partir de sí, sino al revés, intentar encontrar un sentido del sí en el mundo. Y ahí es donde entra ese amigo imaginario que empieza siendo Higuchi, que luego cambia a ser otro tipo de personaje, y creo que en la forma más interesante de Frisia, y es
uno de los pocos giros en historias que verdaderamente me ha pillado de imprevisto y que he dicho, hostia, no me lo esperaba. Su novia, la que tiene literalmente desde el principio, esta chica rubia, como estaba diciendo, se tira a su vecino y determinadas cosas, y en determinado momento esta chica decide que no quiere seguir viendo al vecino porque quiere intentar ser mejor para Kano, intentar ser una mejor novia, intentar hacer mejor las cosas, ¿no? Y en determinado momento entra el vecino y le dice, no, fuera. Al menos que yo recuerde. Para lo cual, en determinado momento, el vecino intenta entrar con un cuchillo, no vemos absolutamente nada, y cuando Kano vuelve a casa, lo que ocurre es que encuentra a esta chica en el armario. Desde entonces su relación mejora y esta chica parece como muchísimo más apegada a Kano y lo intenta muchísimo más, ¿no? Intenta ser muchísimo más agradable y Kano va mejorando poco a poco, ¿vale? Intenta encontrarse más a sí mismo y darle un sentido más a las cosas, intentar no hacer aquellas cosas que le perjudican por su propio trauma, hasta que en determinado momento encuentran a la policía, Kano encuentra a la policía en la puerta de su domicilio y hablan del pestazo que había en su apartamento y que no sabía cómo podía siquiera aguantarlo. Y es porque en aquel momento verdaderamente el vecino este mató a su novia. Lo que pasa que él transformó a esa amiga que era Higuchi o el personaje que fuese y lo fue convirtiendo para hacerlo esta novia. Pero la novia era un fantasma. Es aquí cuando Kano da el último paso final y dice, ya no te necesito. Ya he sido cargado, ya he visto, ¿no?, lo que hay en el mundo, no necesito que sigas interfiriendo. Necesito enfrentarme yo al propio mundo. Ese es un paso muy muy bonito porque es el primer paso, o más bien uno de los últimos, entre comillas, pasos que da Kano para la autosuficiencia, para curarse completamente, para desprenderse del propio trauma. Y de verdad que el propio giro de que la novia estuviese muerta, yo no me lo esperaba. O sea, y creo que soy relativamente decente encontrando estos giros y como esperándomelos. Por norma general las cosas no me pillan de sopetón. Esta vez me sorprendió. De hecho tuve que volver atrás en el manga y decir, ¿espera qué? Porque aunque estaba entendiendo lo que estaba sucediendo, era como, no, pero es que no me lo creo, de verdad. Y me lo has dejado delante, pero no he sido capaz de verlo en ningún momento. Y en efecto. Así que en ese modo es una cosa más emocional. Por mi parte es un... desde 20th Century Boys, por poner un ejemplo, no me pillaban de esa manera con un giro de guión. Y ya es un decir porque Urasawa creo que escribe muy muy bien los giros de guión. Pero como digo, desde entonces es como que casi ninguna historia lo ha hecho y por lo tanto obviamente como que tengo una mayor predisposición a darle el visto bueno. Pero de nuevo creo que es una forma psicológica de buscar un sentido en el mundo. Es decir, tu novia ya no está y en lugar de enfrentarte a ello, lo que haces es literalmente crear una novia falsa, porque de nuevo, ante el sinsentido del mundo le intentas buscar un sentido, intentas crear a alguien que le dé un sentido a tu propio mundo interno. Y es magnífico. Los últimos arcos de Frisia están basados en un personaje que se llama Tanaka. Y este personaje más bien representa una crítica a esa sociedad moderna, consumista y tremendamente capitalista, en la que, como estaba diciendo, hacemos cosas como trabajar simplemente porque se nos ordena y porque tenemos que vivir pagando facturas, pero no le encontramos un sentido y sentimos que no nos aportan nada que nos llene. Estamos persiguiendo unos objetivos que nos marcan, pero por el simple hecho de que nos han dicho que tenemos que hacerlo, no porque nosotros pensemos que tenemos que hacerlo. Esto también aparece en la crítica de Nine Souls, por cierto, pero hablo muchísimo de la brevedad de la vida, o sobre la brevedad de la vida de Séneca, un filósofo romano que hablaba de los occupati. Eran gente que literalmente se pasaba toda su vida persiguiendo aquellos objetivos que le decían otros, es decir, trabajando, para olvidar que tenían cosas que vivir. Olvidas tus propios objetivos vitales y en su lugar te enfrentas a los objetivos artificiales que te impone otro. Esto entiéndanlo como una forma de lavar muchísimo, ¿vale? Lo que dice Séneca en Sobre la brevedad de la vida. Es que no me quiero poner a explicar ahora todo el libro de Séneca. Es un muy buen libro, es muy muy cortito y yo les recomiendo mucho que se lo lean. En fin, el caso de Tanaka es precisamente ese. Es un esclavo de su trabajo, no vive para trabajar y no trabaja para vivir, que es un dicho que le gusta muchísimo a mi padre, que siempre dice, tienes que trabajar para vivir bien y no vivir para trabajar. Como no tienes que basar tu vida literalmente en el trabajo. La cuestión es que a mí se me da muy mal lo de no vivir para trabajar, porque todo momento que no paso haciendo algo para mí es como tiempo de mi vida que estoy perdiendo.
Y no es una cuestión de productividad, tampoco es eso, sino de que me gusta experimentar más cosas, me gusta trabajar en los vídeos y mejorar los propios vídeos y aprender más. Y mi cabeza es un Ferrari sin freno, básicamente, entonces necesito estas mierdas. Fuera de este pequeño paréntesis que nada tiene que ver con Tanaka, sino más bien conmigo, pero al final son mis vídeos, si no les gustan, la chupan. El caso de Tanaka es que Tanaka es un esclavo completamente de su trabajo. Es una persona que literalmente tiene que trabajar 20 horas al día, no puede dormir y tiene un grupo detrás que lo protege, obviamente, porque son guardaespaldas, managers y no sé qué. Y lo que hacen es ponerle las reuniones y no sé qué, y al final, en esencia, es un personaje muy muy popular, es un personaje que mucha gente quiere o mucha gente odia, pero en esencia es un títere. Es un títere puesto ahí por su padre y sus hermanos siempre se ríen de él porque es como que él no puede trabajar. Entonces ningún tipo de esfuerzo que Tanaka haga va a llevar a nada porque no puede superar el trauma o esa sensación de presión social que tiene de no poder ser suficiente para su padre o para su familia o para nadie en general. Pero sobre todo, nadie ve a Tanaka por lo que es. Es un personaje, de nuevo, un títere. La gente ve al Tanaka que quieren ver, pero no a él, su propia persona. Podemos hablar del tema de la baratija que tiene la madre, que él se la tira y que no sé qué, y que es, de nuevo, terriblemente dempa todo, pero no me quiero meter excesivamente en Tanaka. Más bien creo que lo particular que tiene este personaje es que la misma forma en la que lo tratan a él es la forma en la que trata a su novia, Yoko. Yoko es literalmente un objeto para que él tenga un lugar en el que descansar, para que tenga sexo, para que tenga absolutamente todo lo que él quiere, pero él ve a Yoko como una comodidad, como una utilidad y no como aquella persona que verdaderamente lo está viendo a él por lo que es. Él puede ser el mismo con ella, pero no le facilita la vida de ninguna manera, solo la utiliza. Y aquí es donde creo que Tanaka como que narra un pequeño punto en Frisia que a mí personalmente me gustó porque, de nuevo, no quiero repetir y hablar de todo el tema del trauma y demás porque creo que donde mejor se ve es en Kano. Tampoco de la violencia porque creo que se ve mejor con el resto de sicarios y demás. Creo que uno de los puntos que mejor trata es el tener la vida perfecta que nos mandan a seguir. El tener familia, tener hijos, tener un trabajo, vivir para trabajar, morir feliz, ¿vale? Esa es la idea, pero no haces verdaderamente lo que quieres hacer con tu vida porque nadie te ve como tú, como tu persona. La gente te ve como el títere al que manejar. Tus padres quieren que sigas sus pasos y que seas X. Y tus abuelos quieren que estudies para hacer no sé qué. Y tú en su lugar lo que quieres es hacer otra cosa completamente distinta con tu vida. Y la sociedad te quiere impulsar a que hagas determinadas cosas, a que de nuevo tengas una familia, tengas unos hijos. Es raro ver una persona que te diga, yo no quiero tener pareja. Es tremendísimamente raro. Y no me refiero a ahora, porque ahora es entendible. En muchísimos aspectos yo creo que en la vida también es entendible, pero en la vida, en plan, quiero vivir sin pareja. Intenta decirle eso a determinada gente y te dicen, esa persona está mintiendo. Esa persona va a querer tener sexo y va a querer tener un romance, cuando verdaderamente hay gente que no quiere, no tiene esa necesidad de vivir junto a otra persona o de compartir su vida con otra u otras personas, ¿no? Entonces al final casi que se nos impulsa y se nos normaliza un tipo de vida que a lo mejor no es para nosotros. Y en el caso de Tanaka, yo creo que parte de eso es el éxito laboral que él mismo no quiere tener. Él simplemente está siguiendo los pasos de su padre. Está siguiendo aquello que le ordenan los hermanos porque tienes que ser útil para algo. Al final todo se trata de la utilidad y no de lo que tú quieres hacer o de lo que tú quieres ser. Frisia me ha encantado porque es un manga que sobre todo trata el tópico de que tenemos que cargar con nuestro pasado y nuestras decisiones, pero eso en cierto modo no invalida nuestra vida. Por cierto, les podría hablar del final y demás, y de cómo la forma en la que Kano muere y demás, pero creo que hay un elemento muchísimo más interesante en el final que ese. Frisia es un manga muy complicado, es un manga que le quería hacer crítica directamente porque quería leerlo de nuevo e intentar darle un mejor significado que este vídeo. He omitido muchísimas cosas que creo que son muy interesantes, pero de nuevo no quiero estar aquí 1 hora y media tampoco. La cuestión era simplemente eso, hablar de las cosas más interesantes, y creo que la principal, la que más me gusta es eso, ¿no? El trauma, cómo el trauma nos deforma, cómo nos manipula a que vivamos nuestra vida de manera distinta,
y cómo tenemos que cargar con el peso de aquello que nos ha ocurrido en el pasado, de aquello que hemos decidido en el pasado y de cómo eso va a tener unas consecuencias inevitables en nuestro futuro y en nuestro presente, ¿no? Pero eso no invalida nada. O sea, las cosas son como han sido. Tenemos que aprender a lidiar con ello y tenemos que aprender a seguir con ello, pero no borrar aquello que nos ha pasado en el pasado. Es precisamente el presente, el no darle tanta importancia al pasado, o más que no darle tanta importancia, el intentar sanar lo que ha ocurrido en el pasado y, de nuevo, no magnificarlo en nuestro cerebro, lo que creo que al final termina haciendo que los personajes crezcan. Los personajes le dan el valor al hoy, al seguir intentándolo hoy, y mañana lo vuelvo a intentar y lo sigo intentando y no me voy a rendir ante el fantasma que yo mismo estoy haciendo grande, sino que me voy a enfrentar a él y voy a sanar. Como decía, creo que el punto más interesante del final, y esto creo que hila con lo que estaba hablando antes del propio absurdismo, es que Kano vuelve a sentarse en determinado momento, o más bien creo que lo que hacen es hacer un flashback a los primeros puntos, en donde está hablando en la cafetería de siempre con el amigo imaginario que tiene, que en un primer momento es Higuchi, perdón. Y en lugar de mirar Kano a un personaje y hablarle sobre la vida y no sé qué, como hace, ¿no? Creo que, en verdad, como que lo intentan plantear como un flashback a nivel físico, pero a nivel mental creo que Kano sabe lo que ha sucedido y como que está intentando hacer recolección de las cosas que han sucedido en su vida, ¿no? Y se las empieza a contar a su amigo imaginario y de repente en el final eres tú quien está viendo a Kano a partir de ese punto de vista del amigo imaginario. Y creo que verdaderamente lo que se pretendía en este manga es, al final, o bueno, en esta parte del manga, es que al final Kano es un personaje que de nuevo intenta hallar lo que él es a partir de ese amigo imaginario. Pone en el mundo algo que le sirve como una guía de aquello que él es, de sus traumas, de sus miedos y de aquello que quiere hacer en su vida. Cuando te pone a ti de esa manera, creo que lo que te está diciendo el manga es que tú estás proyectando en Kano lo que Kano es. Esos son mis 2 cents, como dicen en inglés, ¿no? Esa es un poco la forma de entender, para mí, lo que te está intentando narrar el propio manga en esa situación. Creo que hay muchísimas más formas de entenderlo, pero de nuevo, yo creo que esta es a la que yo le encuentro un poco más de sentido, que de nuevo es intentar encontrar un sentido a lo mejor en algo que no lo tiene. De igual manera, creo que es una forma muy interesante de finalizar, porque en esencia lo que estás haciendo es mostrar a un personaje y decirle al lector, este personaje no es tanto una creación mía como lo es tuya y de tus idas mentales que quieres poner sobre él. Y creo que de nuevo es una forma de marcar al lector para decirle, todos esos personajes que lees y esos personajes sobre los que tú te sientes tan identificado muchas veces, no lo son así porque simplemente combatan un trauma con el que tú te sientas identificado o algo por el estilo, sino porque tú proyectas tu propio trauma en ese personaje. A veces, no digo que siempre, pero obviamente siempre cargamos al resto de lo que nosotros somos. Y ya no lo hacemos solo con los personajes como Kano o como, yo que sé, Ken Kaneki, por poner otro ejemplo estúpido, sino que también lo hacemos con otras personas. Cargamos constantemente de lo que nosotros somos a otras personas y cargamos a esas personas de lo que nosotros queremos ver en ellas. Siempre tendemos a interpretar el mundo, a las personas y a todo lo que nos rodea a partir de nuestra propia lente personal. Aún así, dejando de lado toda esta parte, como digo, más absurdista, más kami, creo que Freesia es un manga que trata sobre todo del trauma y de cómo no es tanto superar el trauma, sino aceptarlo y aprender a vivir con que está ahí, eso sucedió, simplemente no magnificarlo. Curar el trauma de una manera que no sea olvidarlo y de una manera que sea simplemente aprender a que está ahí y va a seguir estando ahí, porque en esencia no puedes volver al pasado a cambiar las cosas que han sucedido. Me ha gustado muchísimo este manga, ¿vale? O sea, creo que no puedo poner en palabras lo mucho que me ha sorprendido Freesia, y yo sé que es una cuestión a lo mejor un poco más visceral, más emocional de haber terminado el manga y haber dicho, joder, qué bueno es, ¿vale? Pero de verdad que me ha sorprendido. Creo que muchísimas de las cosas que hace, y creo que lo que más me llama de este manga, sobre todo, no es tanto sus propios mensajes, sino la forma en la que intenta construir todos esos mensajes como un todo.
creo que desde el principio, como estaba diciendo, tenemos el apartado artístico del manga, la forma en la que interpreta la violencia, la forma en la que interpreta la violencia sistemática, en la que interpreta al individuo psicológicamente, cómo afecta al resto y cómo interpreta al resto, tanto el mundo como otras personas, la forma en la que el propio individuo se construye y cómo otros proyectan sobre él, y sobre todo, como digo, el trauma y el efecto que tiene en él a partir de su pasado, cómo le afecta en el presente y cómo puede el propio individuo cambiar para... O más bien cambiar su enfoque para aprender a vivir con él y vivir bien en el futuro. Y es magnífico porque es un manga que creo que de nuevo es seco y es directo y es apático en su forma de mostrarse, pero es que es precisamente así como quería que fuese. Porque a mí el exceso de drama en un manga o en un anime muchas veces casi como que me tira para atrás, porque hay determinados aspectos psicológicos en eso, mi propio pasado, por poner un ejemplo, que no quiero dramatizar en exceso. Son cosas que simplemente han pasado y tengo que aprender a vivir con que han pasado y punto, seguimos adelante, ¿vale? Tengo que vivir con ello. Y cuando la gente como que les cuentas estas cosas y te ponen cara de pena y no sé qué, yo entiendo que no puedes eliminar el efecto emotivo, o no, emocional, perdón, que tengas en una persona. Obviamente, cuando tú cuentas determinadas cosas a una persona a la que quieres y que te quiere, pues evidentemente van a decir, uff, eso pica, eso duele, ¿no? Pero creo que cuanta más cara de pena y cuanto más pobrecito, cuanta más pena siento de tu parte, más me tira para atrás y menos quiero hablar de ello, porque no hay una forma verdaderamente, en mi opinión, madura de tratar el tema como lo que es, sino que hay una forma tremendamente emocional de tratarme como si fuese un niño corriendo por ayuda en lugar de un adulto que tiene que aprender a lidiar con esto, ¿vale? Casi que me siento a veces como que la gente es demasiado paternalista conmigo en ese sentido. De nuevo, Frisia me ha encantado porque todo lo hace como creo que debería hacerlo. Es un manga que tengo muy poco, si no cero, de lo que quejarme de él. Como mucho a lo mejor alguna cosa del pacing, creo que la parte central del manga a lo mejor es un poco demasiado larga. También creo que hay algún salto por ahí que es un poco raro, se hace un poco raro, pero creo que precisamente esos saltos temporales, aunque sean mínimos, creo que ayudan muchísimo al manga. Aún así es uno de esos mangas que creo que tienes que leer 2 o 3 veces para intentar encontrarle un sentido a absolutamente todo. De nuevo, el propio manga te lo dice, pero a mí me ha flipado, ¿vale? No es un 10, creo que no le puse un 10 en Anilist, le puse un 9,5, porque un 10 es una obra que me ha cambiado la vida, ¿vale? Frisia no me ha cambiado la vida, pero es definitivamente 1, 2, 3, 4, 5, top 6 mangas de mi vida. Akuno Hanachi no Wadachi, Oyasumi Pum Pum, Relife, 20th Century Boys y Frisia. Yo diría que Frisia ahora mismo es mi top 5, por detrás de los 4 primeros que dije y por delante de 20th Century Boys, en mi opinión, obviamente. Pero también es por el efecto que esos mangas han tenido en mí. Relife es el único que podría decir es más bien una cosa emocional y siempre como que varía entre si le doy el 10 o el 9,5, ¿no? Como un manga que me ha encantado o un manga que me ha cambiado la vida, porque lo he leído 2 veces y siempre que lo leo es como, Dios mío, esto me ha cambiado la vida. Pero luego no lo recuerdo tanto como sí que, por ejemplo, recuerdo Akuno Hanachi no Wadachi o Oyasumi Pum Pum, que son las obras, son la santísima trinidad de mi vida. Además de que las 3 creo que me llegaron en momentos exactos de mi vida. Akuno Hana cuando tenía 18 años o algo así. Oyasumi Pum Pum me lo terminé, no me acuerdo cuándo fue, pero creo que tenía como 22 o 23 años. Y Chino Wadachi me lo leí el año pasado, así que tendría 28 años, casi nada. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado, ha sido un vídeo larguillo. Dentro de una semana vamos a hablar de Classroom of the Elite Season 2, ¿vale? De hecho, me lo empiezo a ver hoy. Esta noche me pongo a ver el primer episodio. Y debería llegar perfectito para el viernes que viene. Y dentro de 2 semanas me he estado leyendo Koku no Hito de Climber, que es otra obra que me está puto encantando cómo está haciendo las cosas, aunque creo que no es tanto un todo como una misma metáfora que se repite muchísimo y que tiene determinados puntos como determinadas ramas, pero lo que es troncal, el tronco del árbol, es espectacular. Creo que es una de las mejores metáforas que he visto en un maldito manga.
Con esto dicho, léanse Frisia si no lo han hecho. No sé por qué se verían este vídeo entero si no se han leído Frisia, pero se lo vuelven a leer. Nos vemos. Chao, chao.